no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. El relato evangélico que acabamos de escuchar está lleno de sencillez y de sublimidad a la vez, porque Cristo nuestro Señor le expone a San Pedro la misión de su llamado, haciéndole pescar milagrosamente. Se muestra como maestro acabado, enseñando muchas cosas en pocas palabras y en pocas acciones. Pero de todo lo que enseña, hay un detalle que llama poderosamente nuestra atención, y es que Cristo le dio tal cantidad de peces a San Pedro que lo obligó a pedir ayuda. Nuestro Señor Jesucristo podría haber hecho un milagro más grande, dándole solamente los peces que pudiera llevar en su barca, o haciendo que su barca soportara tantos peces y que no se rompiera su red, pero no lo quiso hacer así. Lo obligó a pedir ayuda. ¿Por qué? Es que nos quería enseñar a todos que la salvación de las almas es una obra tan difícil que requiere la cooperación de toda la iglesia, de todos los fieles. Por eso debemos estudiar en primer lugar esta obligación de todos nosotros de cooperar a la salvación de las almas. En segundo lugar, que Dios la hizo honrosa. Y en tercer lugar, ¿cómo cumpliremos esta obligación? Quiera la Santísima Virgen de Guadalupe, Madre de la Divina Gracia, darnos luz y fuerza para cooperar a la salvación de las almas. Demostremos en primer lugar que Dios nos impuso a todos la obligación de cooperar a la salvación de las almas. ¿Qué es algo necesario? Algo que es indispensable para conseguir un fin. Si tengo hambre, es indispensable la comida para satisfacer la necesidad. Si tengo sed, el agua. Y si hay un desorden, es necesaria e indispensable la autoridad. Vemos por un lado que los sacerdotes tienen 1000 limitaciones, porque el orden sagrado no quita la debilidad humana. Y por otro lado, vemos que los diferentes miembros de la Iglesia tienen bienes suficientes para aliviarles la carga. ¿Y qué podemos pensar entonces? Que Dios nos llenó de bienes para contemplar desde la comodidad de nuestros hogares el espectáculo de los sacerdotes matándose de trabajo por salvar sus almas, que Dios, la caridad misma, está contento viendo nuestro egoísmo perezoso. El sacerdote jamás se va a rendir ante el trabajo, para eso está llamado, pero sí va a caer agotado, porque sus fuerzas son limitadas. Y cada vez más seguido hemos visto a varios de nuestros padres caer extenuados por el trabajo, porque ya no tenían fuerzas, ya no había más fuerzas en sus cuerpos. Más de uno han caído desplomados de trabajo. Es demasiado. Y es un deber para todo cristiano ayudar a los necesitados. No nos engañemos. Todos esos bienes que tenemos son prestados y su dueño es Dios. Nosotros solo somos administradores y debemos usarlos conforme a la voluntad de su dueño. ¿Para qué concedió barcos y redes a los compañeros de San Pedro? Para que le ayudaran a San Pedro a sacar tal cantidad de peces. ¿Para qué les concedió Dios a ustedes, sus hijos, sus bienes y sus talentos? Para ayudar a los pastores en la obra de sacar a los hombres del pecado. Debemos cooperar en la medida de nuestras fuerzas a salvar las almas. Pero Dios hizo este deber muy honroso y digno de mucho premio en el cielo. Veamos por eso en segundo lugar cuán honroso es cumplir con esta obligación. ¿Cuánto cuesta salvar un alma? Para crear la luz, Dios solamente dijo, hágase. Para infundir el alma en el cuerpo del hombre, solamente sopló. Para librar al pueblo del faraón,
solamente extendió el brazo de su poder. Pero para salvar nuestras almas, se hizo hombre, pasó frío, hambre y sed. Trabajó durante 30 años en un taller, sufrió pobrezas, cansancio y comió el pan con el sudor de su frente. Predicó durante 30 años, trabajando de día y no durmiendo de noche para rezar por nosotros. Fue calumniado, perseguido, humillado. ¿Y dónde pararon todos sus trabajos? En el Calvario, después de haber sido azotado, escupido y golpeado, para poner sus manos con amor en el madero de la cruz y dejarse crucificar. ¿Nos parece poco la vida, sufrimientos y muerte de todo un Dios? Trabajos que sufrió sin merecerlos y solamente por salvar nuestras almas. ¿Cuánto vale un alma y la de todos los hombres nuestros hermanos, que Dios hizo tanto y trabó una pelea tan dura con el pecado para salvarnos? ¿Y cuánta honra es sufrir por las almas? Es indecible la alegría que Dios comunica a quienes caen rendidos de cansancio por trabajar en la salvación de las almas. El día del juicio final, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a juzgarnos a todos, revestido de claridad eterna y potente majestad, premiará a todos los hombres que hicieron el bien. Pero en medio de aquella ceremonia solemnísima va a hacer un alto y la va a interrumpir para galardonar especialmente a todos aquellos que cooperaron con nuestro Señor Jesucristo en la redención de las almas. Y en medio de un silencio solemne y expectante, dirá a cada uno de sus ministros eclesiásticos: ven, siervo bueno y fiel, fuiste leal y me ayudaste a salvar las almas de mis hijos. Entra en el gozo de tu Señor. Si por la gracia de Dios merecemos escuchar este premio, la gratitud nos impelirá a decir a nuestro Señor: Señor, pero ¿qué va a pasar con todos mis hermanos? Con todos aquellos que apoyaron y sostuvieron mi vocación, los que tú conoces. A ellos, ¿qué les vas a dar? Y entonces nuestro divino capitán los premiará con los mismos honores, con las mismas distinciones de los santos padres, con las mismas ceremonias de respeto con que premiará a los cardenales, obispos y sacerdotes. Todos los cristianos que hayan cumplido con este deber de cooperar a la salvación de las almas recibirán el mismo premio que los sacerdotes. Benditas esperanzas y divinas realidades que esperamos y cumplimos con nuestro deber. Por eso veamos en tercer lugar, ¿qué debemos hacer para cooperar a la salvación de las almas? Esta obra comienza en la familia, con la educación de todos los hijos que Dios les quiera conceder. ¿Cómo deben educar a sus hijos para que sean útiles no solamente a la iglesia, sino a nuestra patria? Primeramente en el espíritu de piedad, que sus niños aprendan a rezarle a Dios como buenos católicos, esperando con confianza en Él el remedio de todas sus necesidades. En segundo lugar, deben educarlos en el espíritu de sacrificio, acostumbrándolos desde niños a cumplir con su deber solamente porque Dios se los manda, aunque no les guste, aunque se tengan que hacer violencia, aunque tengan que llorar. Lo importante es cumplir con su deber. En tercer lugar, en el espíritu de renuncia a sus gustos, comodidades y familia por cumplir la voluntad de Dios. Tres espíritus necesarios para educar a un hijo de manera que sea útil. Pero no solamente las familias tienen esta obligación, todos debemos cooperar. ¿Cómo? Apoyando a las familias en esta dura tarea de formar a sus hijos,
construyendo escuelas católicas para educar a esos futuros ministros del Señor, apoyando las vocaciones con el sostenimiento económico y espiritual de nuestros seminarios. El apoyo económico, gracias a su generosidad, nunca nos ha faltado. Dios se los pagará, como nosotros se los agradecemos. El sustento espiritual, estamos seguros de que tampoco falta, pero debemos de crecer más, como dijo nuestro Señor a San Pedro en el Evangelio, guía mar adentro, aún todavía más. Debe crecer el número de nuestras penitencias y oraciones para que los seminaristas reciban las gracias necesarias para poder consumar su vocación, porque es muy difícil lograr que una vocación se consume. Pero sobre todo, debemos proteger y animar la vocación de nuestros niños, porque es necesario, más que nunca hoy es necesario. Debemos protegerlas de los escándalos y de la perversión actual. Debemos animarlos, porque es muy difícil renunciar al mundo y abrazar el sacerdocio, sobre todo a un niño de 15 años. Sí, de 15 años, porque hay niños heroicos que han hecho el venerable esfuerzo de renunciar a sus familias y de abrazar una vida de sólida formación. Han pisoteado las esperanzas del mundo que les prometían sus talentos, sus muchos talentos. Niños que realmente son héroes y que nos alegran cada que los vamos a ver, que no se arrepienten del paso dado y que tienen más valentía que muchos hombres formados, que alegran nuestras almas con su generosidad y que alientan nuestras esperanzas con sus ardores infantiles. Niños que son la única esperanza de nuestro seminario, porque está agonizando, porque solo somos 4 y porque apenas vienen aquellos niños generosos. ¿Y qué está pasando con nuestra Sonora? Quizá nos falta más oración, quizá nos falta una educación más viril, quizá nos falta más piedad. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que podemos revertir el camino y que también de aquí pueden partir niños generosos, como esos niños generosos que hemos visto partir de otras partes de la República. Dios nuestro Señor premiará nuestra generosidad y nuestra buena voluntad. Solamente tenemos que pedir, porque no hace falta más que corazón y buena voluntad para lograr de Dios lo que necesitamos. Y no podemos terminando con el ejemplo de un venerable cardenal, el cardenal Pie, que era aquel cardenal que San Pío X tenía en mucha estima y trataba de imitar en cuanto podía. Aquel cardenal, en una ocasión, estaba hablando de la vocación a un grupo de señoras y les contó: hace muchos años conocí a un pobre niño que deseaba vivamente ser sacerdote. Sus padres eran tan pobres que muchas veces debía encender la chimenea con el estiércol que estaba tirada en las calles para no morir de frío. Para colmo de males, aquel pobre niño quedó huérfano. Un día de Epifanía, entró a la catedral de Poitiers y se quedó encantado con las solemnes ceremonias que se estaban celebrando. Al salir de la catedral, rompió en llanto con el corazón oprimido. Una pobre señora que vendía flores en la plaza de la catedral le preguntó: ¿por qué lloras? Y él le contestó: quisiera ser sacerdote, pero no puedo porque soy muy pobre. Aquella mujer verdaderamente cristiana
En un arranque de generosidad le dijo: no te preocupes, yo te cuidaré. Así que intensificó su trabajo aquella venerable mujer y pasaba las noches en vela, cosiendo ropa para mantener a su pequeño seminarista. Aquella pobre y santa mujer murió, agregó con lágrimas en los ojos el cardenal. Pero aquel niño llegó a ser sacerdote, fue consagrado obispo y nombrado cardenal de Poitiers, aquella catedral en la que él lloró de niño. Ese niño soy yo, vuestro cardenal que os habla. Queridos fieles, ¿qué sentimos en el alma ante estos ejemplos heroicos? ¿No hierve nuestra sangre en deseos de hacer algo por Dios? Nuestros enemigos cierran filas y preparan un ataque frontal contra la honra de nuestro Padre Celestial y contra la Santa Iglesia. Tienen un plan perfectamente trazado para pervertir las escuelas y tiranizarnos con la irracionalidad del feminismo radical como brazo de la ideología de género. La generosidad de nuestro pecho y la caridad de nuestras almas deben brotar y movernos a cooperar en la salvación de las almas, protegiendo la educación de nuestros hijos y defendiendo nuestros derechos, para que el número y la santidad de los sacerdotes aumenten, porque es muy necesario. No es tiempo de cobardías, tacañerías y perezas. Debemos avivar la gracia, debemos acudir a la oración y confiar en el auxilio de María Santísima, seguros de que si hacemos lo que está de nuestra parte, alcanzaremos del dueño de la viña santos obreros que trabajen santamente en la salvación de los hombres, porque ya no nos queda tiempo, porque el seminario está a punto de extinguirse, y si no hacemos algo, ese triste día puede llegar, y estemos seguros que si llega, la perdición de nuestra sociedad está firmada. Despertemos, reavivemos esa gracia de nuestras almas, seguros de que si cooperamos a la gracia y hacemos lo que está de nuestra parte, lograremos que Dios nuestro Señor se apiade de nosotros. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.